Busque Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6. Gloria al Señor. Ya lo tenemos y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Padre del cielo y Señor de la tierra, gracias. Gracias por tus santas palabras, Señor. Ellas son vida, ellas nos dan vida a nosotros en nuestra mortandad. Yo pido, Señor, yo ruego, yo suplico al cielo, Señor, que use esta palabra para cambiar nuestras vidas, Señor. Señor, es lo que pido, Señor, que tú uses a este pobre pecador, Señor. Señor, a este siervo tuyo, Señor, que tú lo uses para hablar a tu pueblo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero predicar bajo el tema la sabiduría oculta y revelada. La sabiduría oculta y revelada. Bendito sea el Señor. Qué bueno es que su palabra, mis hermanos, cada domingo sea utilizada por el Señor para hablarnos a nosotros. Yo quisiera iniciar, hermano, diciéndole que nos imaginemos a dos hombres que piensan repartir regalos. Dos hombres están intentando repartir muchos regalos que ellos tienen. Uno de esos hombres está sumamente bien vestido, bien representado, bien trajeado. Este hombre está completamente trajeado, bien vestido, una buena corbata, unos zapatos bien finos, muy elegante está. Pero a su lado se encuentra otro señor que también está intentando repartir algunos regalos. Estos regalos que él quiere repartir son un pequeño cofre, un pequeñito, a la diferencia al otro señor que también está repartiendo muchos regalos. Sus regalos son bien grandes, son unos cofres enormemente grandes. Pero la diferencia que tiene el uno y del otro es que uno está bien vestido, muy formal, pero el otro parece ser un mendigo. El otro está vestido de mendigo. Sin embargo, hay dos filas para recibir ambos regalos. Una fila para el que está bien vestido y una fila también para el otro que está vestido de mendigo. Uno tiene regalos grandes y otros tienen regalos muy pequeñitos en pequeños cofres. Yo me imagino, y es obvio, que todo el mundo está en la fila del que está bien vestido y del que tiene los regalos más grandes.
Pero de repente y sin explicación, algunos, muy poquitos, comienzan a ver que el Señor que estaba vestido de alguna manera como si fuera un mendigo, lo comienzan a ver muy bien vestido. Y el regalo, el cofre que era pequeñito, lo comienzan a ver sumamente grande y atractivo. Inmediatamente, como es de esperarse, se cambian de fila, pero eso solamente lo hacen algunas personas que pudieron ver que este hombre ya no es un mendigo. Ahora este hombre está completamente bien vestido y sus regalos han cambiado de apariencia. Lo que ha pasado, mis hermanos, es que de alguna manera ellos han comenzado a ver lo que antes no podían ver. No hay una explicación, porque los que están en la fila del que estaba bien vestido al principio, ellos miran, siguen viendo al hombre como un mendigo, pero ellos lo ven como un mendigo, pero ellos ven que la gente se está cruzando para el otro lado y se preguntan, ¿y por qué ustedes hacen eso? Pero los que se han cruzado ya se dan cuenta que ellos no pueden ver que este hombre ahora tiene mejores regalos y es una persona bastante bien vestido. Hay un asombro, y mucho más asombro hay cuando abren los regalos. Cuando abren los regalos, el que inicialmente estaba vestido de mendigo, tienen muchas joyas. Estos regalos tienen joyas y cosas preciosas, tienen muchas perlas. Y todo el que estaba de este lado no puede entender cómo ellos se cambian para otro lado cuando no ven esas joyas ni esas perlas. Es como extraño que ellos hayan cambiado cuando ellos siguen viendo a la misma persona y no ven ninguna diferencia, sigue siendo el mismo mendigo, pero hay un grupo de personas que han comenzado a ver que este mendigo ya no es un mendigo. Asimismo, mis hermanos, es el evangelio. Todos estábamos en las filas del mundo. Todos nos encontrábamos en la fila del mundo y estábamos ahí encantados con los regalos que el mundo ofrecía y estábamos enamorados de nuestras filas, pero de repente, mis hermanos, sin explicación alguna, de repente lo que antes aborrecíamos a ese hombre mendigo repartiendo regalos, que es el evangelio, de repente comenzamos a verlo y comenzamos a ver que es sumamente atractivo y que lo que Él tiene para darnos es mucho más glorioso y mucho más bendecido que lo que nos tiene que dar el mundo. Nos hemos puesto los lentes del evangelio y comenzamos a ver al que está vestido de mendigo, lo comenzamos a ver bien vestido. Pero cuando miramos a la izquierda, vemos que el primer hombre que tenía que estaba muy bien vestido y tenía regalos grandes, ahora él es el mendigo. Y ahora él tiene regalos que no nos sirven para nada. Mis hermanos, ¿qué nos ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado y lo que ha sucedido es que el Espíritu Santo nos ha transformado, aún estando en las filas, aún estando completamente en las filas del mundo esperando los regalos. Lo que ha pasado es que el Señor nos ha transformado y ha cambiado la forma de nosotros ver las cosas del mundo. Gloria al Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo intenta explicarnos a nosotros y le explicó a los corintios. Le explica a los corintios cuál fue el proceso de transformación y cómo llegó esa revelación que aparentemente estaba oculta y que las filas del mundo no puede ver, pero que sí hay un grupo de personas que han sido transformadas por el poder de Dios y han comenzado a ver la luz del evangelio y han preferido cambiarse de fila aunque todo el mundo y aunque nadie pueda ver la gloria del evangelio. Y mis hermanos, el primer punto que nosotros vamos a ver es la sabiduría oculta.
Y el apóstol Pablo, para derribar lo que es la división en la iglesia, para derribar lo que es que un grupo prefiera ser de Pablo y que otro grupo prefiera ser de Apolo y que otro grupo prefiera ser de Cefas, para derribar toda esa división que se encontraba en la iglesia de Corintio, el apóstol Pablo comienza a derribar la fascinación que ellos tenían por toda la sabiduría humana. Ellos estaban fascinados por la sabiduría humana y Pablo comienza a derribar toda esa sabiduría y comienza a decirle muchas cosas que van en detrimento de lo que el mundo está ofreciendo. Miren, por ejemplo, cuando vemos el versículo 1 del capítulo 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, ¿cómo? Con debilidad, ¿cómo? Con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder. Él le dice: esa fue mi postura, una postura humilde, una postura sin alarde. Mi postura cuando yo fui a ustedes fue con debilidad, fue una postura con temor y temblor. Esa fue la posición como yo fui a predicarle el evangelio a ustedes. Yo no le prediqué a ustedes haciendo alarde de sabiduría. Yo no le prediqué el evangelio de Jesucristo a ustedes haciendo mucha fanfanorrería, haciendo mucha bulla. No, yo lo comencé a predicarle el evangelio completamente sencillo, el evangelio de Jesucristo. Pero no se confundan. No se confundan, porque en medio de la sencillez del evangelio y en medio de toda la sencillez de mis palabras reposa el poder y la gloria de Dios. No se confundan y crean que el evangelio es debilidad. No crean que el evangelio no sirve para nada. A pesar de la sencillez de mis palabras, a pesar de escoger las palabras más sencillas y más prácticas para que ustedes lo entiendan, ahí reposa el poder del evangelio. Gloria al Señor. Por eso, mis hermanos, después que le dice, yo fui en medio de debilidad, con temor y con temblor, en el versículo 6, donde leímos al comienzo, mire cómo inicia. Yo fui con debilidad, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría que yo hablé fue para los maduros. Hablé sabiduría entre ustedes, entre los que han alcanzado madurez, entre los que pueden comprender el evangelio de Cristo. A eso yo le hablé mucha sabiduría. Ustedes quizás notaban algo sencillo, pero en lo que yo le estaba explicando había madurez. Muchos de ustedes no comprendieron el evangelio y el poder del evangelio porque quizás no son maduros. Y de hecho, él se lo dice en el capítulo 4, se le dice claramente, ustedes son carnales. Ustedes son inmaduros en la fe. Y se han dividido ustedes por no comprender la gloria y la sabiduría del evangelio, a pesar de la sencillez de mis palabras. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Nuestro problema, mis hermanos, es que nosotros muchas veces no somos maduros para comprender el poder del evangelio, a pesar de la sencillez de este glorioso evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Que nosotros éramos pecadores, que no podíamos salvarnos, que no teníamos ninguna forma de salvarnos y que el Hijo de Dios se hizo carne, murió en la cruz del Calvario por nosotros, murió y resucitó y ahora intercede por nosotros en el cielo. Ese es el evangelio. Eso es sencillo, ahí no hay nada complicado. Sin embargo, toda la sabiduría de un Dios omnipotente y poderoso está centrado en esa sencillez.
En esa sencillez está la gloria de nuestro Dios, hermano. En esa sencillez se encuentra el evangelio de Jesucristo. Y yo creo que nosotros como iglesia muchas veces, y las iglesias cristianas se dividen porque no entienden la sencillez del evangelio. Porque cuando usted ve el evangelio, todos estamos condenados. Todos merecíamos ser castigados, todos merecíamos la muerte. Pero si todos estamos aquí por gracia, no hay forma de mantener una división. Pablo le dice que su sabiduría no es de este siglo. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría que yo le estoy hablando, dice Pablo, no es una sabiduría de este siglo. Y mis hermanos, cuando la Biblia habla de este siglo, la Biblia siempre menciona y divide la historia de la vida completa de la existencia, la divide en este siglo y el siglo venidero. Usted va a encontrar en toda la Biblia que todo está dividido en este siglo y en el siglo venidero. Por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el siglo venidero. Usted va a encontrar también, mis hermanos, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, 2 de Corintios 4:4. Va a encontrar que los hijos de este siglo ni se casan ni se dan en casamiento. Eso está en Lucas 20:34. Jesús se dio, dice Gálatas 1:4, para librarnos de este presente siglo malo. Y Pedro en un momento preguntó, Señor, nosotros hemos dejado todo lo hemos dejado. ¿Qué nosotros tendremos? Y Jesús en Lucas 18:28 al 30 dice, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermano, o mujer, o hijo, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, o sea, en este siglo, y en el siglo que venidero, la vida eterna. Dice, hermano, el apóstol Pablo le dice, mi sabiduría no es de este siglo. Ahora, sería interesante saber cómo es la sabiduría de este siglo. ¿Cómo es la sabiduría de este siglo? La sabiduría, según Santiago, capítulo 3, verso 14, de este siglo. Mire cómo es la sabiduría de este siglo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque la sabiduría no es porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Usted entendió? Donde hay celo y perturbación, eso es completamente obra perversa. Donde hay celos amargos y contención y contienda, eso es sinónimo de sabiduría de este siglo. ¿Y cómo es la sabiduría de este siglo? Bueno, dice Santiago que esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Así opera el mundo. Opera el mundo, quítate tú para ponerme yo. El mundo opera, yo tengo que derribar a Georgie para yo poder tomar la posición de Georgie. El mundo opera donde yo soy más grande que tú, para yo poder alcanzar algo tengo que quitarte a ti. El mundo opera de esta manera, contienda, enemistades, ira, celos. Pero la sabiduría del reino de Dios es una sabiduría completamente diferente. Que no es una sabiduría de este siglo, es una sabiduría que viene del siglo venidero. De manera, mis hermanos, que los creyentes estamos experimentando toda la gloria que se va a manifestar sobre nosotros, pero mientras tanto estamos experimentando la gloria de ese siglo venidero. Estamos experimentando los cambios que ese siglo venidero va a traer. De manera que Cristo, a través de Pablo, ha traído a los corintios una sabiduría completamente diferente a la de este siglo. Ni siquiera los príncipes
de este siglo pueden comprenderla, ni siquiera los príncipes de este siglo, ni los intelectuales de este siglo pueden comprender la sabiduría que el Señor Jesucristo ha traído en el Evangelio. Mis hermanos, ¿y usted no se ha preguntado por qué fulano que es tan inteligente, usted lo ve y es un genio? Usted lo ve y es una persona con una mente sumamente brillante. Y usted se pregunta, ¿por qué él no le sirve al Señor? ¿Por qué él no entiende este evangelio tan sencillo? ¿Cómo no lo comprende? Si yo, que no soy una persona estudiada, letrado, yo no soy una persona que tiene muchos conocimientos intelectuales, filosóficos, puedo comprender que el Señor nos ha creado y que Él vino y murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Usted se lo explica y él le dice, yo no entiendo. Porque Él tiene una sabiduría de este siglo. Porque Él tiene una sabiduría completamente de este mundo. Y el apóstol Pablo dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ya usted puede entender por qué ellos no lo entienden. Porque esto es un misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermano, Dios predestinó esta sabiduría para nuestra gloria. Y el apóstol Pablo no está hablando en un término universal, está hablando a una iglesia local, dirigido a un grupo de gente específica, que tenían nombre, que tenían apellido. Dios destinó la gloria del evangelio para nuestra gloria, dice Pablo a los Corintios, y por extensión se lo dice a la iglesia Monte de Alabanza. Para nuestra gloria. Aleluya. Oh, para nuestra gloria. Para que nosotros nos gloriemos en ti, Señor. Sigue diciendo el versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca jamás habrían crucificado al Señor de gloria. Mis hermanos, la crucifixión, la muerte de Cristo fue una muestra de insensatez, de torpeza, no quiero decir de brutalidad, pero fueron torpes. Estaban matando al Hijo de Dios, al único que lo podía salvar. Pero lo interesante es, mis hermanos, que a Dios le ha placido obrar en este misterio del evangelio. A Dios le ha placido, y esta sabiduría, mis hermanos, para el mundo está bajo neblina. Ellos tienen los ojos cegados. El príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Ellos no pueden ver lo que tú puedes ver, la gloria del Señor Jesucristo en su evangelio. Gloria al Señor. Dios bendiga a Berta. Amén, amén. Mis hermanos, ellos no pueden ver el evangelio porque es un misterio. Igual que el ejemplo que pusimos al principio. Ellos no saben por qué hay un grupo de gente cambiándose de la fila del mundo para poder recibir un regalo más pequeño de algo tan insignificante, de alguien mal vestido, de alguien que no tiene ni siquiera un porte para dar un buen regalo. Pero el que se ha puesto los lentes del evangelio está viendo a un Cristo glorioso, está viendo a alguien sumamente bien vestido, está viendo a alguien que tiene un gran regalo totalmente diferente y mira al mundo con desdén, sabiendo que el mundo no tiene nada que ofrecerle. Aleluya. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Desde antes de este siglo malo, desde antes de este siglo, ya Dios había predestinado esa sabiduría oculta, ese misterio, para revelárnoslo a nosotros. Qué glorioso es nuestro Señor, que ha dejado su evangelio para nosotros, que nos ha abierto los ojos para que nosotros podamos ver algo que Él
inició antes de que usted fuera creado, antes de que su mamá y su papá existiera, antes de que su abuelo, su tatarabuelo pensaran ni siquiera en tener a alguien en este mundo. Ya Dios había pensado en nosotros, mis hermanos. Oh, qué bueno es nuestro Dios, que nos ha abierto los ojos para dejarnos ver la luz del evangelio. Yo sé que quizás muchos lo vemos empañado. Algunos no pueden ver la gloria del evangelio en totalidad. Algunos tienen los lentes empañados, pero están aquí. Por lo menos ven un ápice, ven algo de la luz del evangelio. Pueden estar tranquilos y dicen: Señor, aunque no pueda ver todo como lo ven algunos otros hermanos, pero yo estoy satisfecho con la poca luz que tengo. Yo estoy satisfecho con la poca luz que tengo. Mis hermanos, y es interesante preguntarnos que ¿para qué Dios nos necesita? ¿Para qué Dios te necesita a ti, hermano? Dios ha predestinado esto desde antes de la fundación del mundo, pero ¿para qué Él te necesita? Si tú llegaste a los caminos de Él, quizás bajo una gran depresión, llegaste aquí porque tú tenías problemas familiares, llegaste aquí porque te había fallecido alguien. Llegaste a los caminos de Él porque te sentías un vacío enorme. ¿Para qué Dios necesita a alguien así? ¿Para qué Dios necesita a alguien con tantos problemas, con tantas dificultades? A alguien que no puede iniciar, a alguien que se queda patinando las cosas, a alguien que no tiene iniciativa, a alguien que estaba totalmente perdido en el mundo, sin esperanza, sin fe. ¿Para qué Dios nos necesita? Él no nos necesita, mis hermanos. Él es feliz con nosotros y sin nosotros. La felicidad de Dios no se mide porque tú le alabes o le adores. Gloria al Señor. Yo quisiera que usted me acompañe al libro de Lucas, capítulo 10. Búsquelo, por favor, hermano. Lucas, capítulo 10, el verso 21. Bendito sea el Señor. Dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Oh, hermano, que el Señor haya escondido estas cosas. Jesús dice: Señor, yo te alabo porque tú eres tan glorioso y eres tan bueno que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las ha revelado a los niños y no a niños pequeños. Está hablando de gente adulta, pero no está hablando de personas con un gran intelecto. Son niños y al Padre le agradó. Verso 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Usted puede entender esto? Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie va a conocer al Padre ni al Hijo, sino a quien Dios se lo quiere revelar. Y Dios te lo ha revelado a ti. Eso es, mis hermanos, para que nosotros digamos: gracias, Señor, porque tú me revelaste lo que a otro era escondido. Gracias, Señor. Oh, gloria al Señor. Y si eso te asusta, si tiene algún temor, si cree que no va a poder llegar, si cree que esto depende de ti, vaya conmigo al capítulo 12, vuele algunas páginas, 12 verso 32, y lea lo que dice.
Jesús hablándole a sus discípulos, a esos niños que se les reveló el evangelio, que no entendían del todo, que no tienen un conocimiento grande. Mire lo que Jesús le dice: no temáis, 12:32, no temáis, manada pequeña. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Oh, ay, hermano, mire, no temáis, pequeñitos, ovejitas pequeñas, débiles, quebrantadas, ovejitas enfermas, no temáis. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él te lo dio, hermano. Y si Él te lo dio, nadie te lo puede quitar. El reino es tuyo porque Cristo pagó por él en la cruz del Calvario. Es tuyo, nadie te lo va a quitar. El reino de Dios es para ti. ¿Por qué vivir en miseria? ¿Por qué vivir pensando que mi vida es una desgracia? Si el reino de los cielos, el mayor tesoro de todo el mundo, es mío. Porque mi Padre me lo dio y nadie me lo puede quitar, ni el mundo, ni el diablo, ni mi familia. Nadie podrá quitarme el reino de Dios que está en las manos de mi Padre. A Dios le ha placido sin ser merecedores, sin nosotros pedirlo, sin nosotros quererlo. Al contrario, rechazándolo y despreciándolo e ignorándolo, Dios le ha placido darnos el reino de Dios. Usted diciendo, no lo quiero. Y Dios, sí, yo te lo di. Es tuyo. Vive conforme al reino de Dios. Oh, mis hermanos, aprendamos a valorar este tesoro de gran precio que se nos ha puesto en la mano. Es oculto para otros, pero para ti el Señor lo ha revelado. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué es lo que se nos ha revelado? ¿Cómo Dios se nos reveló a nosotros? ¿Qué tan grande es la revelación que nosotros hemos recibido? Y eso nos va a llevar a nuestro segundo punto, mis hermanos, que es la sabiduría revelada. Inicialmente teníamos la sabiduría oculta, pero ahora tenemos la sabiduría revelada en el segundo punto. Vaya conmigo al verso 9 de Primera de Corintios capítulo 2. Mire cómo dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mis hermanos, y yo quiero que usted entienda y nos quitemos esa quizás mala interpretación de ese texto. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. No está hablando de los tesoros que hay en el cielo cuando lleguemos allá. No está hablando de cosas de cosas futuras que se nos van a entregar a nosotros. A la luz del contexto de lo que hemos visto, significa que Dios nos ha revelado todas las cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Pablo, mis hermanos, está apelando a la sabiduría que otros no han visto, pero que nuestros ojos sí han visto y que los corintios han visto. Esa sabiduría que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido a corazón de hombre, que ningún corazón ha podido escudriñarla. Esa sabiduría es la que se nos ha revelado. De manera, mis hermanos, que el evangelio, aunque eso es oculto para muchos, hay un grupo de personas llamados creyentes, o los llamados que vimos hace una semana, que estaban los judíos y estaban también los gentiles, pero también estaban los llamados. Y esos llamados, dice la palabra de Dios, que ahora cosas que ojo no vio, ni oído oyó, esas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y si tú le amas, esas cosas se te han revelado. Bendito sea el Señor. Miremos, mis hermanos, lo grande de la sabiduría de Dios y lo grande de esta revelación de Dios para nosotros. Vaya de nuevo al verso 9. Antes bien, como está escrito,
cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero el texto no termina ahí. Continúa en el 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ven, hermano? Esas cosas que nosotros no habían llegado a corazón de hombre, ni a oído, ni ha subido, ni ojos lo han visto. Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Las cosas que el mundo no se imaginó y que nadie sabe, dice Pablo, que el Señor nos las reveló a nosotros. El día que te predicaron el Evangelio, el día que te hablaron de Cristo, el día que se te habló del Señor Jesucristo, ese día se te abrieron los ojos. Las escamas espirituales que te tenían ciego, que no te dejaban ver la gloria de este evangelio, se cayeron en este instante. Inmediatamente quería cambiar de fila. Quería cambiarte y comenzar a buscar el regalo en otra fila y comenzar a hacer tu fila para recibir el regalo del evangelio y no del mundo. Desde entonces, mis hermanos, hemos preferido la muerte antes que abandonar a Cristo. Desde entonces hemos preferido al Señor Jesucristo antes que cualquier cosa. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. Que Cristo llegó a mi vida y me cambió y me dio un cambio completamente a mi vida y que ya no quiero al mundo. Y puedo decir con el apóstol Pablo, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, ya son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Y si me preguntan qué me pasó, es que soy un hombre nuevo. Soy una mujer nueva. El Espíritu Santo nos reveló a Cristo. Nos reveló al Señor Jesucristo a través del Evangelio. ¿Y qué fue lo que se nos reveló? Se nos reveló a Cristo. Se nos reveló al Dios Todopoderoso, sentado a la diestra del Padre. Sentado a la diestra del Padre, sin necesidad de ti y de mí. Pero también se nos reveló que había gente como tú y como yo que necesitaban un Salvador. Y el Padre dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por ellos? Y Jesús dijo, yo, heme aquí. Se nos reveló el evangelio de Cristo y Él vino a la tierra, se hizo carne y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y hoy en día resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Eso se nos ha revelado, hermano. Y por si eso fuera poco, todos los días el nombre tuyo retumba en los oídos del Padre. Y si eso fuera poco, todos los días el Espíritu Santo está contigo acompañándote. Oh, hermano, se nos ha revelado los tesoros del cielo. Las profundidades del cielo se nos han revelado para la gloria de Dios. Oh, qué pena que muchos creyentes no puedan valorar esto, hermano. Qué pena que muchos hijos de Dios vivan como si el diablo lo estuviera atormentando día y noche y no pudieran entrar un momento en las entradas celestiales y decir gracias, Señor. Oh, Señor, gracias. No importa que yo no tenga comida en esta tierra. No importa que sea un pobre, miserable e infeliz en esta tierra. Pero tengo lo que el mundo no tiene. Tengo lo que el mundo no tiene. Tengo un Dios que murió por mí y que me ama. Y puedo decir con el apóstol Pablo, puedo decir en esta mañana como el apóstol Pablo, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrán separar, no de mi amor hacia Él, sino de su amor hacia mí. Oh, gloria al Señor.
Mis hermanos, pero Dios nos la reveló a nosotros. Dios nos la reveló a nosotros. La pregunta que deberíamos hacernos, ¿tú vives a la luz de esa revelación que se te ha hecho? Cuando llega el pecado, ¿tú vives a la luz de esta revelación que se te ha hecho y que se le ha negado a otros? A la luz de esta revelación es que tú vives. ¿Tú amas a Dios como Él se te ha revelado a ti? Ama el hecho de que Él todos los domingos se revele cada vez más claro a través de su palabra en su iglesia. Porque no podemos amar a Dios y aborrecer la iglesia. No hay forma. Porque Dios se mueve a través de su iglesia. Mis hermanos, y eso es lo que el apóstol Pablo está corrigiendo a la iglesia de Corintios. Mis hermanos, lo profundo de Dios, dice la Biblia, que solamente lo conoce ¿quién? El Espíritu de Dios. Y lo profundo de Dios se ha revelado de manera clara a los ojos de los hijos de Dios. Se nos ha revelado. Te pueden ofrecer millones. Te pueden ofrecer millones para que niegue a Dios. Te pueden ofrecer una mansión aunque tú tengas una choza. Te pueden ofrecer un buen vehículo para que tú vayas donde quieras. Pero tú vas a preferir venir todos los días a pie de donde sea, de San Quintín o de Jurumucú, como decimos los dominicanos. No importa, yo prefiero estar a pie y ir a congregarme a escuchar su palabra. Porque yo amo la revelación de Dios. Y hay gente, mis hermanos, que el Señor se le ha revelado aún desde su infancia, que tienen llamado de Dios, aún desde que eran niños. En el vientre de su madre, ya Dios había marcado grandes propósitos para ellos. Y hoy viven en el mundo, hoy viven detrás de las cosas del mundo, siguen esperando las migajas de aquel hombre bien vestido. Pero si te pones los lentes del evangelio, te vas a dar cuenta que este hombre lo que quiere es engañarte. Vas a pasar toda tu vida y cuando destape el cofre o el baúl que te está entregando grandote, vas a encontrar un grupo de basura que no da para nada. Sin embargo, cuando te pongas los lentes del evangelio, vas a ver que el evangelio es vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Y este es el oficio del Espíritu Santo, abrirnos los ojos, hermano. Quitarnos las escamas del mundo y permitirnos ver el evangelio. Ese es el oficio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo su oficio no es que tú sientas una corriente y te mueva. Eso también lo hacen los demonios. Y Él puede hacerlo y Él lo hace. Y hemos sentido que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y lo sentimos como fuego, lo sentimos como corriente, pero ese no es el oficio principal del Espíritu Santo. Hablar en lengua no es el oficio principal del Espíritu Santo. Eso es un don y eso es una manifestación de una gracia que Dios nos ha dado. El mayor oficio del Espíritu Santo es que podamos comprender esta sencillez del Evangelio. Que tú puedas venir a la congregación. No hemos rompido 4 sillas porque se derramó una unción, pero te fuiste edificado porque la luz del evangelio se te abrió a los ojos. Ese es el evangelio, hermano. Dele el aplauso al Señor. Dice el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El único que puede revelarle los misterios de este evangelio, que está completamente abierto para los que tienen a Cristo, el único que lo hace es el Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo. Por eso nosotros aquí vienen gente, duran 2 meses, 3 meses, viniendo domingo tras domingo. Y nosotros nunca le decimos, pasen aquí adelante. Porque pasar aquí adelante no significa que el Espíritu Santo ha roto las cadenas. Quizás la presión de nosotros sí hizo algo para que vinieran. Pero cuando una persona dice, yo quiero a Cristo por haber escuchado la palabra del Señor domingo tras domingo, mis hermanos, no hay nadie que le haga volver atrás. Es que ya no puede ver a ese Señor dando buenos regalos, ya ve a un mundo perdido detrás de migajas. Eso es lo que puede ver. El Evangelio le ha sido revelado. Yo quisiera terminar, mis hermanos, con algunas aplicaciones prácticas. Gracias, Señor. Número 1, agradece a Dios que Él se te haya revelado en el Evangelio. Yo sé que a veces nosotros somos objeto de burla por ser creyente. A mí me ha pasado, se burlaron de mí en la universidad, se han burlado de mí en el trabajo. Ven a este muchacho con una Biblia en la mano. Dicen, ¿qué hace este muchacho perdiendo su vida en el Evangelio? Yo solamente pienso, qué pena que tú piensas así. Y te entiendo, tienes los lentes del mundo. Tú estás en la fila equivocada. Pero a mí me sacaron de ahí y me quitaron las escamas. Hoy yo puedo ver el Evangelio brillar. Por eso, mis hermanos, debemos agradecer el privilegio de estar aquí. Jóvenes que están aquí, tienen un gran privilegio que el mundo no tiene. Tienen un gran privilegio que el mundo no tiene. El mundo no puede ver por qué en ti puede brillar la luz de Cristo. Él no lo entiende. Agradezcamos a Dios este gran privilegio, hermano. Número 2, recuerda que no fueron tus méritos. Porque a la medida que tú siempre tengas los méritos tuyos por el suelo, de que tú sí, de que yo fui que elegí al Señor, también como yo también elegí al Señor, tengo la habilidad también de irme y Él me espera. Porque Él está ahí esperándome. No. No fueron por tus méritos. No fue por lo bueno que tú eras. No. De hecho, es muy probable que te hayan elegido por lo malo que tú eras. Y a mí me eligieron por lo malo que yo soy. Quítele la gracia a un hombre o a una mujer de Dios. Quítesela. Y va a ver al peor de los pecadores. De hecho, no hay cosa peor que un evangélico descarriado. Eso es lo peor que hay. Se van en el mundo, cogen el mundo como que mire, como que no hay mañana. Entonces no fueron tus méritos. Siempre y cuando tú tires tus méritos por el suelo y digas, no fue por mí, tú siempre vas a decir, necesito la gracia del Señor. Necesito tu gracia, Señor. Estoy débil. Me siento descarriado en la iglesia. Aquí he venido descarriado. Pero aquí prefiero estar aquí contigo, Señor. Prefiero estar aquí contigo, Señor, que en el mundo. Tira los méritos por el suelo. Tíralo. Ríndete a los pies del Señor. Ríndete. Hemos tenido caídas. Feas, como dicen. Como diría Isael. Fea. Pero como no son por mis méritos, sino por los méritos de Cristo, seguimos aquí batallando. Si fuera por mí, puedo decir, es que yo no doy para esto. Es que no, yo no doy. Y es verdad, yo no doy. Pero como no doy, apelo a la gracia. Apelo a la gracia. Apelo a la gracia. Número 3. Cuando no entendemos, mis hermanos, o cuando nosotros entendamos el Evangelio, vamos a poder predicar a Cristo como se debe.
Nosotros tenemos un afán porque la gente se nos convierta cuando le hablamos de Cristo. ¿A cuánto le ha pasado? Yo tengo 15 años predicándole a fulano y nunca se convierten. Y yo he orado y le pido al Señor que se conviertan. Y le hablo, pero veo que no hay avance. No hay avance. Cada vez está peor. Yo le predico el evangelio y cada día está más renuente a las cosas del Señor. Cuando tú entiendes cómo sucede todas las cosas, cómo es el Señor, el Espíritu Santo rompiendo las cadenas, entonces tú vas a decir, Espíritu Santo, yo no soy más fuerte que tú. Yo le voy a predicar y tú dices que tu palabra será como martillo que quebranta la piedra. Y así sea en 20 años, si tú has destinado a abrir los ojos de esta persona, tú lo vas a hacer. Así que no nos cansemos, porque no son con nuestras fuerzas. No son con nuestras fuerzas, mis hermanos. Si hay algún amigo aquí, si hay alguien que ha venido a este lugar y todavía siente que el evangelio no se le ha revelado y todavía siente que hay cosas que no puede comprender, el Espíritu Santo te trajo a ti aquí en esta mañana para recordarte que tú tienes grandes propósitos del Señor. Que tú no estás aquí por casualidad. Que tú no estás aquí porque tú crees que viniste. No. Desde antes de tu nacer, Dios dijo que ya Dios había predestinado este momento para que tú escucharas su palabra en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno eres tú, Señor. Qué bueno es el Señor, hermano. Oh, si tú pudieras ver lo que nosotros vemos desde este lado, te invito a que te pongas los lentes del Evangelio para que pueda ver la gloria, lo bello que es el cristiano. Señor, gracias te doy. Gracias, Señor. Oh, Señor, este evangelio que estaba oculto, Señor, un día fue revelado en la cruz del Calvario. Y aunque fue revelado, algunos todavía no pueden verlo, Señor. Pero yo estoy, Señor, y esta iglesia está entre lo que tú le has dado, Señor, la oportunidad de ver el evangelio de Cristo. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra. Señor, si todavía tenemos los lentes empañados, Señor, ayúdanos a ver un chin más. Qué bueno tú eres para con nosotros, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, un chin más la gloria de este santo evangelio en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor.